Hay momentos en los que te agotas intentando agradar, buscando respuestas, intentando controlar lo que se escapa de tus manos. Y cuanto más insistes, más se cierran las puertas. Sientes que, cuanto más te implicas, más resiste la vida, como si todo funcionara al revés. Carl Jung decía que no es forzando cómo se encuentra la paz, sino soltando lo que no nos pertenece. Porque muchas veces, lo que nos hace sufrir no es la realidad, sino nuestro apego a cómo debería ser. No es lo que es, sino lo que todavía esperamos desesperadamente. Cuando dejas de preocuparte, no es que te rindas, sino que finalmente comprendes la diferencia entre actuar y aferrar. Entiendes que la energía que gastas en querer controlar todo te aleja de lo esencial, de tu calma interior, y ahí comienza el cambio verdadero. Cuando dejas de correr tras quienes no te ven, cuando sueltas ese miedo a perder, esa obsesión por estar a la altura, cuando renuncias a forzar lo que no quiere abrirse, entonces das un paso hacia algo más grande. Una confianza que ya no depende de los resultados, una fe silenciosa en ti y en la vida. Este desapego no es indiferencia, es madurez, es la inteligencia del alma que sabe que hay cosas que no pueden cambiarse, pero que nuestra mirada siempre puede transformarse. Y a veces es ese simple cambio de mirada el que finalmente hace que las cosas giren en la dirección correcta. Detrás de la necesidad de tenerlo todo bajo control, a menudo se esconde un miedo profundo. Miedo a no ser suficiente, miedo a perder lo que creemos haber conseguido, miedo a encontrarnos solos frente a nosotros mismos. Entonces planificamos, anticipamos, vigilamos, pero esa vigilancia constante termina sofocando lo más espontáneo de la vida. Carl Jung observaba que cuanto más quiere el ego tomar las riendas, más se contrae el alma, porque el alma no vive del cálculo. Respira en el soltar, en esa capacidad de confiar, incluso cuando todo parece confuso, en ese abandono sutil donde aceptamos que lo desconocido es su propia sabiduría. Cuanto más quieres que funcione, menos funciona, no porque seas incapaz, sino porque tu energía está tensa, crispada, bloqueada. Te conviertes en el obstáculo invisible de lo que buscas. Bloqueas, sin darte cuenta, el flujo de lo que simplemente debería fluir. Y a veces es en el momento exacto en que dices, ¿qué más da?, cuando todo se desbloquea, no porque hayas dejado de creer, sino porque has dejado de aferrarte con tanta fuerza. Has permitido que la vida respire a través de ti y, liberada de tu miedo, comienza a danzar. Lo que Jung nos enseña aquí es que el verdadero poder no proviene del control absoluto, sino de la alineación. Cuando haces tu parte sin aferrarte al resultado, cuando avanzas sin estar tan pendiente de la proyección, cuando das sin exigir, lo que deba quedarse llegará, y lo que deba irse se irá. Y cuanto más hagas las paces con esta verdad, más verás que el mundo que te rodea comienza misteriosamente a colaborar contigo. No porque lo fuerces, sino porque irradias una paz que atrae a lo semejante. Cada pensamiento repetido crea un surco en tu mente, y cada emoción que alimentas se convierte en una vibración que emites, incluso sin hablar. Cuando te preocupas constantemente, no solo envías señales a tu cerebro, nutres un campo energético a tu alrededor, un campo hecho de tensión, duda e inestabilidad. Carl Jung habría dicho que lo que te niegas a ver en ti mismo se manifiesta afuera en forma de circunstancias. Cuanto más vibras con ansiedad y tensión, más la vida te envía respuestas que prolongan esa vibración, no como un castigo, sino como un espejo. La preocupación crónica es una oración que haces al vacío. Pides inconscientemente que nada salga bien, porque te estás preparando para ello. Te conviertes en tu propio profeta de la desgracia. Y lo peor es que crees que esto es prudencia. Crees que te proteges mientras te envenenas. Cuando dejas de preocuparte, cambias el mensaje. Ya no dices, no creo en esto. Dices, confío en mí mismo. Y esa confianza, aunque silenciosa, actúa como un interruptor. No cambia inmediatamente lo que te rodea, pero transforma tu actitud. Y esa actitud cambia tu mirada. Y tu mirada siempre acaba transformando tu realidad. Jung nos invita a entender que el alma no busca la perfección, sino la alineación.
quiere que vivas, no que sobrevivas, y la vida no puede traerte lo que no crees que mereces recibir. Así que comienza por respirar, por relajar la mandíbula, los hombros y las expectativas. No dejes que la preocupación se convierta en tu forma de vida. Elige la paz aunque sea frágil, y verás, sin saber exactamente por qué, que las cosas empezarán a mejorar. Hubo algo que deseabas con todas tus fuerzas, una respuesta, una persona, un reconocimiento, un proyecto, y pusiste en ello tu energía, tu corazón, a veces incluso tus sueños. Pero cuanto más insistías, más parecía alejarse de ti, hasta que un día, por cansancio o por sabiduría, decidiste soltarlo, y fue justo en ese momento cuando todo empezó a cambiar. Carl Jung explicaba que cuando dejamos ir algo que hemos deseado intensamente, creamos espacio para un cambio profundo. El inconsciente deja de estar aprisionado. El campo de vida a nuestro alrededor se reorganiza. La obsesión se disuelve y el espacio liberado atrae algo nuevo, a veces lo mismo, pero de otra manera. A veces algo mejor, más justo, que nunca hubiéramos imaginado. No es casualidad, es una ley sutil de la vida. Mientras te aferres con fuerza, también retendrás la energía que podría fluir libremente. Quieres atraer, pero en realidad aprisionas. Pides, pero controlas. Y la vida ella no entra por la fuerza, entra por la confianza. Lo que dejas ir sin rencor, sin drama, sin lucha, a veces vuelve, pero sanando. Y si no vuelve, es que nunca tuvo la fuerza para quedarse. Y ganarás algo aún más valioso, la paz. Jung diría que en cada renuncia consciente hay un acto de poder. No porque ya no quieras, sino porque ya no dependes. No es abandono, es libertad interior. Esa libertad de seguir amando, esperando, creando, pero sin perderse en la espera. Y a menudo es ese desapego el que permite que las cosas sucedan, porque ya no las llamas desde un vacío, sino desde un llenazo. Y ese lleno eres tú, finalmente reconectado con tu propia luz. Crees que te falta tiempo, amor, apoyo, oportunidades, pero si miras bien, muchas veces no te falta nada. Lo que tienes es miedo. Miedo a que desaparezca, miedo a que no vuelva, miedo a que nunca te pertenezca realmente. Y ese miedo tiñe todo lo que vives, incluso lo que recibes. Carl Jung decía que el inconsciente no distingue entre lo que imaginamos con intensidad y lo que realmente vivimos. Así, cuando vibras con el miedo a perder, envías un mensaje poderoso: no estoy listo para recibir. Te cierras, te inquietas, observas cada señal con ansiedad y evitas que lo que podría llegar simplemente se manifieste. El miedo a la escasez te impulsa a querer asegurarlo todo. Quieres estar seguro de que la otra persona te ama. Quieres garantizar que tu proyecto funcione. Quieres que nada se te escape. Y es en ese deseo de congelar que pierdes el movimiento natural de la vida. Te pierdes el milagro del presente, ocupado en vigilar el futuro. Pero cuando dejas de angustiarte, invitas a otra forma de riqueza, una riqueza más sutil, más estable, la de sentirte ya completo. No porque poseas todo, sino porque ya no te defines por lo que te falta. Es un cambio interior. Ya no resistes, acoges, ya no controlas, acompañas. Y comienzas a notar que incluso aquello que ya no esperabas empieza a manifestarse. Jung habría dicho que no es la realidad la que debe cambiar, sino tu estado interior. Y a veces, cambiar tu estado es simplemente dejar de tener miedo, o más bien, dejar de alimentar ese miedo como si fuera una verdad. Ahí está, por supuesto, pero no eres tú, y ya no dirige tu camino. Y cuando vives esto, incluso un pequeño paso adelante se convierte en una victoria silenciosa. Una prueba de que nunca te ha faltado nada, salvo quizás confianza en tu propia luz. Mientras vivas para responder a las expectativas, no estás viviendo realmente. Solo tienes tu voz, tus gestos y tus decisiones, de acuerdo con lo que los demás esperan de ti. Te deformas sin darte cuenta, y un día te miras y ya no te reconoces. Carl Jung veía en esta dinámica una pérdida del yo profundo. Decía que la individuación, ese proceso por el que se llega a ser uno mismo, pasa por romper con la necesidad de agradar a toda costa, no para volverse duradero, sino para volverse verdadero.
Porque cuanto más intentas conformarte, más te alejas de tu centro. Entras en una fatiga invisible, un cansancio del alma. No es que los demás te opriman, es que has dejado de escucharte. Quieres ser amado, comprendido y reconocido, y olvidas que la primera persona que debe otorgarte todo eso eres tú. Dejar de preocuparte no es volverse insensible, es dejar de creer que tu felicidad depende de la validación externa. Haz las paces con el hecho de que nunca será suficiente para algunos, y está bien, porque no vives para llenar su vacío, vives para honrar tu camino. Y cuando aceptas eso, ocurre algo extraño. Atraes relaciones más auténticas, situaciones más justas, respuestas más alineadas, porque finalmente emites una frecuencia que no pide nada, sino que irradia todo. Lo que está en paz atrae a lo que está en paz. Lo que está completo llama a lo que respeta la integridad. Lo que ya no se oculta se convierte en un faro. Y los faros no tienen que correr tras los barcos. Iluminan. Aquellos que navegan en la oscuridad los encuentran de forma natural. Esto es en lo que te conviertes cuando dejas de preocuparte. Un ser libre que ya no suplica ser aceptado, sino que simplemente inspira por la tranquilidad de ser uno mismo. Sin duda, ya has notado esta curiosa paradoja. Cuanto más deseas algo con intensidad, más parece alejarse de ti. Cuanto más te aferras a un resultado, a una persona, a una respuesta, más parece que el universo se cierra a tu alrededor. Y te preguntas, ¿por qué no funciona nada si estoy poniendo todo mi corazón? Carl Jung habría respondido que el problema no es tu corazón, sino tu tensión interna. Ese ardiente, casi doloroso, deseo de poseer lo que anhelas. Porque a través de ese deseo no es el amor lo que se expresa, sino el miedo. Y el miedo, incluso disfrazado de pasión, sigue siendo una energía de contracción. Lo que deseas con demasiada fuerza, lo aprisionas. Lo abrazas con tal intensidad que ya no tiene espacio para respirar. Crees que atraes, pero en realidad alejas. Crees que retienes, pero te agotas. Y a veces no es la vida la que te dice que no. Es tu propio exceso de expectativas lo que bloquea la fluidez natural de la experiencia. Cuando dejas de preocuparte, sueltas esta tensión, abres un espacio. Aceptas que lo que debe llegar, llegará, no porque lo merezcas, sino porque estás listo para recibirlo sin miedo. En ese espacio, lo inesperado entra, el milagro se desliza, lo que perseguías finalmente se detiene y se vuelve hacia ti. El desapego no mata el deseo, lo purifica. Lo vuelve más dulce, más sabio, más vivo. No es que ya no quieras, es que ya no te aferra. Transformas tu querer en apertura, y esa apertura atrae lo que realmente te corresponde. Lo que realmente amas, no tienes que forzarlo. Y a veces es esa confianza silenciosa la que hace que todo empiece a funcionar. A menudo pasamos la vida esperando que las cosas cambien. Esperamos una señal, un giro, una transformación externa que ponga todo en su lugar. Pero lo que Carl Jung nos enseñó es que el verdadero cambio comienza desde dentro. No es el mundo el que se transforma, es la manera en que lo habitas. Cuando dejas de preocuparte, no es el caos que te rodea lo que desaparece. Es tu conexión con ese caos la que se modifica. Ya no te sientes arrastrado por cada miedo, cada incertidumbre, cada silencio. Observas, acoges, ya no pierdes tu centro con cada corriente de aire, y es esa estabilidad interior la que, poco a poco, atrae otra realidad. Los mismos eventos pueden suceder, pero tú ya no eres el mismo, no reaccionas igual, respondes en lugar de reaccionar y eliges en lugar de sufrir, y tu energía más calmada, más clara, se vuelve magnética. Jung nos recuerda que el universo responde a lo que somos, no a lo que decimos querer. Y lo que eres en cada instante se traduce en tu vibración, tu estado interno, tu postura silenciosa ante la vida. Así que cuando te alineas, incluso sin palabras, incluso sin acciones visibles, envías un mensaje diferente. Ya no impones, invitas, ya no luchas, acompañas, ya no temes, abres. Y lo que atraes ya no es un reflejo de tu carencia, sino una resonancia de tu calma. No son las circunstancias las que se vuelven milagrosas. Eres tú quien se vuelve capaz de atravesarlas con gracia. Y en esa gracia,
La vida comienza a cooperar de una manera casi mágica porque la paz interior no es un lujo, es una frecuencia. Y esa frecuencia transforma lo que vives sin que necesites comprenderlo todo. En ti hay un río que ya sabe hacia dónde debe ir, pero a veces construyes presas sin darte cuenta. Quieres ir más rápido, quieres que el agua siga otro curso, quieres dirigir la corriente con tu voluntad, y cuanto más fuerzas, más te alejas de la fuente. Carl Jung decía que la naturaleza profunda del alma es el movimiento. Sabe a dónde ir, sabe cómo. No es tu responsabilidad controlar todo. Tu papel es sentir, seguir el flujo, identificar las resistencias internas y liberarlas una por una. Cuando dejas de preocuparte, retiras la mano del volante que en realidad nunca habías sostenido. Vuelves a ser fluido, permites, y ese simple acto crea una grieta. Lo que parecía bloqueado comienza a soltarse. Lo que parecía confuso se aclara sin esfuerzo. A veces, lo único que necesitas es dejar de empujar, dejar de justificarte, dejar de fingir que entiendes y simplemente abrirte. Porque la vida no necesita que seas perfecto. Necesita que seas auténtico. El agua no teme desviarse, no se apresura, no protesta contra los obstáculos, los rodea, los transforma, siempre encuentra un camino. Y cuanto más te pareces al agua, menos luchas contra la vida. Jung hablaba de convertirse en ese río, de honrar el ritmo, de confiar en el camino, de dejar de pensar que estamos perdidos cuando simplemente estamos aprendiendo a flotar. Y un día, sin aviso, te darás cuenta de que todo funciona, no porque lo hayas calculado todo, sino porque has aprendido a aceptarte a ti mismo. Y en esta corriente, vuelves a estar vivo. Has pasado tanto tiempo deseando que todo se alinee a tu alrededor, que los demás cambien, que las situaciones se calmen, que la vida sea más fácil. Pero Carl Jung habría susurrado esta sencilla verdad. Todo empieza en ti. Cuando haces las paces con tus dudas, dejan de envenenarte. Cuando acoges tus heridas, dejan de gobernar tu vida en secreto. Cuando dejas de preocuparte, no es el mundo exterior el que se vuelve milagroso. Es tu mirada la que se vuelve liberadora, y esa mirada, una vez transformada, ilumina todo lo que toca. Ya no esperas a que las cosas cambien para respirar, respiras. Y porque respiras, las cosas cambian. Ya no intentas impresionar, te respetas, ya no exiges que te entiendan, te escuchas, ya no buscas respuestas. Te conviertes en el espacio donde las respuestas se revelan, y en esta postura silenciosa, el mundo empieza a responder de otra manera. Jung sabía que lo que proyectas afuera no es más que un reflejo de tu estado interior. Así que si quieres que todo empiece a funcionar, comienza por ti, no forzándote, no culpándote, sino encontrándote con suavidad, en profundidad, auténticamente. No es una solución mágica, es un cambio de rumbo, un renacer, una decisión íntima de no ser más esclavo del miedo, de la escasez, de la tensión. Es elegir existir desde un lugar más estable, más amplio, más verdadero, y desde ese lugar verás, lo que pensabas perdido, vuelve a encontrar. Lo que creías bloqueado se desbloquea. Lo que intentabas forzar llega a ti sin ruido, sin lucha, sin condiciones. Porque ya no lo exiges, lo encarnas y todo empieza a funcionar por fin. Ya.